Vamos a comenzar con la clase 3. Reciban un saludo, siempre es un gusto atenderlos. Mis apreciados estudiantes de Organización y Dirección de Empresas 1. Planificar. Estoy segura que hablar de planificación lo han visto en otras materias. En este caso compete vincularlo con nuestra materia dentro del proceso de gerencia. Es decir, que la planificación es una función importante del proceso administrativo. Pudiéramos decir que es la primera, aunque como ya pudieron ver en el artículo que leímos de Lafley, fíjense que a veces cuando ya la empresa está en marcha, es difícil diferenciar cuándo es una y cuándo es otra, porque todas pueden darse de manera simultánea. Me estoy refiriendo a que mientras se está planificando, probablemente se está organizando, alguien está dirigiendo y alguien está controlando. Es decir, las diferentes áreas que se responsabilizan por estas funciones dentro de una organización. Planificar. Planificar tiene que ver con responder a estas preguntas. ¿Qué hacer? ¿Quién lo hará? ¿Cómo se hará? ¿Cuándo se hará? Y para hacer esto, pues necesitamos la consideración de los recursos con los que cuenta la organización. Es decir, la gerencia dispone o ubica unos recursos para poder planificar. Y todo esto siempre va vinculado con la eficiencia. Este concepto de eficiencia pues nos acompaña desde el siglo pasado y es como el estandarte de las empresas. Las empresas tienen que ser eficientes para minimizar sus costos y ser productivas para que los países, digamos, avancen. Hay unas características de la planificación que se las coloqué aquí a modo de resumen. ¿Qué es planificar? Planificar también tiene que ver con definir cursos de acción. Hay alguien en la organización que planifica, que tiene las ideas, que las plasma en algún documento que se llama plan. Y entonces allí hay una ruta a seguir. En esa planificación se fijan los objetivos a alcanzar y por supuesto para poder planificar, pues los gerentes se sirven de una gran cantidad de información. Esa gran cantidad de información está en dos aspectos o en dos lugares, en el entorno y dentro de la organización. Y entonces planificar tiene que ver con la toma de decisiones para ejecutarse en un futuro, en algunos casos inmediato, en otros casos mediato y en otros casos a largo plazo. Entonces ya quedamos aclarado que la planificación considera los recursos con los que cuenta la organización. La planificación se utiliza hasta en la vida de uno. En las organizaciones grandes o pequeñas, las personas tienen la necesidad de planificar, de proyectarse, qué van a hacer. Y deben considerar estos factores. Están organizados en 4 grupos, atinentes a los productos o servicios, insumos, proceso productivo, normas y reglas, flujo de trabajo, tecnología. Estos son elementos, ¿verdad?, de los productos y servicios que el gerente o el conjunto de gerentes o de supervisores o de líderes que estén haciendo la planificación deben considerar esto si van a planificar en términos de el producto o servicio que están prestando. En cuanto a los recursos financieros, hay que tomar en cuenta a los accionistas, a los dueños, cuáles son las impresiones que tiene la organización, cómo es el flujo de trabajo. Eso tiene que ver con la economía del país y el uso de la tecnología. En cuanto a los recursos humanos, pues fundamentalmente en el área de la carrera de ustedes, pues imagínense, súper importante revisar, considerar el personal, las leyes, todo el conjunto de marco legal que tiene que ver con el ámbito donde se desempeña la organización, la estructura que está funcionando, la cultura y el clima que existe en esa organización. El entorno, fundamental también. El gobierno, el impacto que producen las decisiones gubernamentales,
a veces impredecibles, en el caso nuestro acá. La evaluación del mercado y la competencia, los proveedores. Yo siempre les comento en clase que una organización, por muy pequeña que sea, debe tener al menos, a eso me lo enseñaron a mí en las empresas grandes, que tuve la fortuna de poder trabajar, y me quedó grabado, más allá de lo que los autores también reseñan. Pero en cuanto a los proveedores, siempre se sugiere no quedarse con un solo proveedor, por muy pequeña que sea la empresa, tener siempre una alternativa, por si caso de emergencia pasa cualquier cosa y el proveedor con el que tienen relaciones comerciales pues no puede suplirlos. Los clientes fundamental, que es lo que quise transmitirles con el escrito del propósito de la empresa de Peter Drucker, para cambiar la visión y posicionarnos desde el punto de vista del emprendimiento, cuando uno se preocupa por el cliente, porque el cliente es el que fundamentalmente con su compra de nuestro producto o servicio, pues es el que mantiene viva la empresa. Si no hay clientes, no hay organización. Y también aquí les volví a colocar el marco legal, aunque ya les había dicho en la parte anterior, en realidad en recursos humanos, pues el marco que uno se ciñe es a los aspectos laborales. Pero siempre es importante todo el marco legal, y sobre todo ahora, que también la organización traspasa fronteras. Y es muy importante considerar para poder planificar ese aspecto del marco legal. En estas clases, que no pueden ser muy largas, porque razones que ya todos conocemos, pues quise dejarles unas herramientas, o por lo menos que supieran en la literatura que quieran buscar, cuáles son las herramientas que coadyuvan a la elaboración de un buen plan, de una buena planificación. Tenemos que tener en cuenta los niveles de la planificación. Cuando hablamos de la estratégica, pues nos referimos a una planificación de largo plazo. Antes se hablaba de 10 años, o sea, con los cambios que está dando la dinámica hacia la globalización y la tecnología, pues ahora eso está en discusión. Me refiero en cuanto a los años, a poder planificar en cuánto tiempo. Sin embargo, las empresas grandes, pues, necesitan hacer esto. Las transnacionales a veces tienen estudios hasta de 50 años hacia adelante. Y eso les permite saber, por ejemplo, que en el caso de Procter & Gamble, volviendo al ejemplo del AFRI, que como lo colocan allí, en esa entrevista tan interesante, dónde van a nacer los bebés en el planeta. Entonces ellos hacen esos estudios demográficos que tienen que ver con la planificación de dónde van a instalar sus plantas que produzcan ese tipo de productos de consumo masivo. En cuanto a nivel operacional, esto es algo como más concreto. En el ejemplo de la Cruz Roja, ahí pueden ver bastante sencillo cómo lo explican allí. Entonces, la estratégica es la que toma en cuenta toda la organización. La operacional es más detallada, tiene más que ver con el día a día. Y los programas y proyectos son algo ya específico, que tienen un principio y un fin definido, comienzan y terminan rápidamente. ¿Qué herramientas nos podemos servir para que nos ayuden a elaborar una buena planificación? El tener un presupuesto. El presupuesto es un documento que generan, si la empresa tiene ciertas dimensiones, pues habrá un contador que tenga las técnicas para elaborar un presupuesto. Si no, pues lo hacen los mismos dueños, los mismos gerentes de la empresa, pues de acuerdo a su posición financiera, ellos trabajan con un presupuesto. La matriz FODA, que a veces se le ponen otros nombres, pues es una herramienta básica, típica para la planificación estratégica, y para muchas cosas nos sirve, para análisis de inclusive un punto específico de un producto, cuando queremos someterlo a esa herramienta. Ya sabemos que nos indica fortalezas y oportunidades, debilidades y amenazas en un momento dado. El árbol de problemas. Esta herramienta, se las coloqué porque está bien chévere en el material de la Cruz Roja y no quería pasarla por alto para dejarles eso también. Ellos la combinan con lo que ellos llaman en ese material con el árbol de objetivos. Pero realmente el árbol de problemas, pues allí lo explica muy bien, las raíces, el tronco y bueno, hacia dónde se define, cómo se trabaja la parte del árbol de problemas para identificar. La carta de Gantt es una herramienta sumamente práctica y sencilla, pero muy útil. Nos sirve también para muchas cosas. Nos sirve para un proyecto de tesis, porque ustedes se van a enfrentar
en breve tiempo, nos sirve para planificar algo preciso en un momento dado en la organización, en un departamento, en un área, un procedimiento. Entonces ella va desglosando por lapsos de tiempo actividades. Eso quiero que lo investiguen porque es un recurso que nos sirve inclusive para nuestra vida personal, para administrarnos nosotros cuando queremos lograr un objetivo. Aquí les preparé este diagrama como algo clásico para la planificación estratégica, para la elaboración de estrategias. Esto está basado en la matriz FODA y comienza con revisar la misión de la empresa, plantearse la visión, si hay que renovarla, si hay que acercarse a ella más rápido que antes, y se plantean los objetivos generales en esa planificación. Antes de diseñar la estrategia, pues entonces se hacen los dos análisis. En algunas partes lo llaman el análisis externo y el análisis interno, según la literatura y los autores que uno investigue. Aquí yo les coloqué como más específico el análisis del entorno, porque es allí donde podemos encontrar amenazas y oportunidades que nos afectan a la estrategia que queremos armar. Y el análisis interno, que tiene que ver puertas adentro de la empresa, con qué contamos adentro, cuáles son las debilidades y fortalezas que tenemos dentro de la organización. Pues una vez planteado esto, surgen las ideas y se define una estrategia. Cuando la estrategia se está implementando, debe ser sometida a una evaluación y a un control. No podemos dejarlo al garete porque ahí es donde las empresas fracasan, ahí es donde los emprendimientos pierden el norte, porque no chequean, no revisan, no monitorean. La evaluación tiene que ver con cómo está yendo la situación que se planificó y el control tiene que ver con tomar los correctivos necesarios para hacer los ajustes si es que tengo que cambiar algo porque ya veo que por alguna amenaza nueva del entorno no voy a poder lograr lo que me había establecido. Entonces el control pues nos permite tomar a tiempo las decisiones. También tiene que ver con revisar puertas adentro si todo lo que se había organizado dentro de la empresa pues se está realizando. Sobre todo hoy en día con las cantidades de problemas que tenemos, por ejemplo, en la empresa venezolana. Hemos llegado entonces a la lámina de la importancia. ¿Cuál es la importancia de la planificación? Aquí les he colocado 3 cositas para resumir rápidamente, ¿verdad? La planificación es sumamente importante, fundamentalmente por estas cosas que están aquí. Reduce la incertidumbre, es decir, tenemos un plan, tenemos una guía, tenemos un camino a seguir, no andamos dando tumbos sin saber para dónde va la organización. Esto también es sumamente importante en cuanto al personal, a los gerentes, porque a veces los gerentes también se sienten atribulados por la misma crisis que hay, entonces por lo menos saben qué tienen que hacer porque ya tomaron unas decisiones para tomar un determinado camino. Es decir, esta es la otra, tienen una preparación para asumir los cambios que se puedan presentar, porque se van a dar cuenta, porque planearon vamos a lograr esto para que la empresa sobreviva y se presentó esto. Entonces estamos preparados porque ya teníamos por lo menos algunas ideas, algunas acciones establecidas. Y esto nos permite entonces realizar la función del control. Repito, las funciones del proceso administrativo, eso no los tenemos que saber de por vida, porque como digo, hasta en la vida personal lo podemos aplicar. Planificación, organización, dirección y control. Y se forma pues un circuito allí, porque yo controlo lo que planifiqué y entonces puedo ajustar y vuelvo a planificar y así sucesivamente. Bueno, aquí viene lo que es objeto de preocupación siempre en los estudiantes, que son las evaluaciones. Ya han visto la materia conmigo, saben que mis evaluaciones son de carácter analítico. Yo quiero que mi estudiante no sea un estudiante que sea mecánico, que tenga que aprender las cosas al caletre, porque eso cada día tiene menos sentido. Sin embargo, hay conceptos que tenemos que tener claros para poder emprender un análisis de cualquier cosa. Vamos a tener entonces en breve 2 evaluaciones. La entrega del portafolio, que ahora va a ser un envío
que me van a realizar, ¿verdad? Yo tengo que abrir esa evaluación en el aula virtual y bueno, allí me irán haciendo por equipo la entrega de portafolio. Y la otra prueba es una prueba individual que va a consistir en que ustedes van a encontrar una evaluación en el aula, va a ser abierta a una determinada hora, tienen tantas horas para realizarla y bueno, va a ser cerrada a tal hora. Eso es lo que nos vamos a poner de acuerdo en la reunión Zoom que vamos a tener el próximo jueves. El próximo jueves, 1 de julio, la coloqué a las 12:30 del mediodía, que es la hora de clase. La puse el jueves porque nuestra hora de clase es el viernes, pero bueno, me pareció mejor convocarnos para el día jueves. De todas maneras, saben que yo siempre estoy a la orden para cualquier cambio. En cuanto a esta clase, ¿verdad? Vamos a precisar cuál es la actividad. En el aula virtual tienen disponible ya la guía completa para elaborar el portafolio. ¿Qué está faltando en cuanto a las clases? Esta clase que era con audios, que yo quería dárselas completas, donde van a revisarla conjuntamente con el material de la Cruz Roja. Yo sé que es un material extenso, esa es la idea, no que se asusten con la extensión del material, sino que lo aprendan a manipular. Ahí están los títulos muy claros, ustedes saben lo que van a buscar, van a establecer unos vínculos entre lo que hemos visto en esta clase y lo que plantea la Cruz Roja allí, cuáles son las herramientas que ellos plantean. Entonces quiero que hagan un análisis escrito que por supuesto es individual. Los datos para la reunión vía Zoom ya los tienen disponibles por el aula virtual, por correo y en nuestro grupo de WhatsApp. Hay muchísimos autores que trabajan con planificación estratégica, que es la más difundida, digamos así, por la importancia que reviste para enfrentar las situaciones de las empresas. Aquí les coloqué algunos, por si acaso alguien quiere ir más allá o el día que vayan a tener su investigación de trabajo de grado, a veces están perdidos con los autores para soportar el marco teórico y dije, bueno, les voy a colocar a los muchachos por lo menos un poquito de los autores vinculados comunes, destacados. Saben que Peter Drucker tiene muchísimas publicaciones, por eso quería que lo estudiaran como autor, de manera de dejárselo fijo en la mente de que no se les olvide, por ejemplo, de que existe Peter Drucker y que nos puede ayudar mucho a través de todo su legado de tantos años y tanto conocimiento que logró presentar en sus libros. Con esto me despido y deseándoles que tengan siempre éxito en todos sus acontecimientos de orden académico y más allá en su vida diaria. Un abrazo para todos.